Hola de nuevos comerciantes, estamos en 2024, así que acá tenemos buenas estrategias para todos ustedes. Acá, una buena combinación de indicadores que nos ayudarán mucho por este año. Así que con esto vamos a obtener muchos beneficios utilizando estas herramientas actuales de las bandas de Bollinger y el RSI, que está en combinación y funcionó bastante bien el año pasado. Así que acá jugaremos este año acá con el tema que es bastante sencillo y eso me agrada bastante porque nos puede ayudar. Realmente acá quiero inducir acá, especialmente para los principiantes, que el comercio en opciones binarias es una buena opción y le ayudará muchísimo a obtener beneficios. Acá tenemos algunas precauciones sobre el tipo del tema, así que pueden seguir con muchas ganas. Acá vamos a hacer un primer intercambio. En primer lugar, veamos el gráfico completo. Verás acá, en las últimas horas hubo una caída bastante grande de los precios y ahora mismo acá una situación bastante agitada porque es bastante volátil. Así que acá vamos a ver acá, después de este martillo la situación ha cambiado y este es el precio que está bajando. Como ves acá, no es realmente confiado en sus movimientos y sí, el RSI acá también nos muestra una línea de este medio del corredor. Así que realmente no me gusta este tipo de situación y vamos a cambiarlo por el segundo. Veamos aquí qué tenemos. Miramos el primero, toda la situación. Y sí, rentable esto que vemos acá. Mejor situación. Mientras voy pensando acá, déjame marcar esta casilla de inversión y voy a ir con 50 al primer comercio. Será bien, algo valiente. Así que el RSI nos está mostrando acá una línea que está bajando un poco y me permite comprobarlo de nuevo. Así que vamos a esta situación, incluso una situación bastante que no es poderosa y sueño. Así que esta vez vamos con los rojos. Me gusta mucho esta situación ganadora para nosotros porque, como ves, el conocimiento del mercado es realmente bueno manejarlo. Vemos acá una situación de indicadores que nos están mostrando buenas señales y este tipo de situación acá de acuerdo a los conocimientos del trading y de opciones binarias, que es muy importante. Así que el trading y las opciones binarias han surgido como método de inversión popular en los últimos años. Este método me permite acá particularmente obtener beneficios de las variaciones del valor de diferentes activos. Amigos, por favor, si les gustan mis videos, apóyenme a suscribirse a mi canal. Después de todo, la mayoría de ustedes me están viendo, pero no están suscritos al canal. Suscríbanse y activen la campanita. Nunca perderán contenido útil sobre el comercio en cada uno de mis videos. Siempre trato de serles útiles. Gracias por su apoyo. Así que eso nos trae muchos beneficios a nosotros. Y acá vemos el potencial para obtener grandes gráficos. Vamos al tercer par de divisas. ¿Qué puedo hacer acá en este tipo de situación? Así que además, chicos, vemos acá lo que está pasando, pero también es bastante somnoliento. Bastante caótica la situación acá con los rojos. ¿Y qué puedo decir? Pasemos a la siguiente opción que me preparé acá con esta sesión. Tengo 7 pares de divisas y sabes que el programa de Quotex puede ofrecerte muchos más. Acá tocar este botón podemos ver todos los pares de divisas.
acá no será tan difícil ganar beneficios y ver una situación acá más rentable. Así que es la situación en cuanto a que consiste con la compra y la venta de instrumentos financieros y de diversos mercados. El objetivo de estas operaciones es promover los movimientos de los precios a corto plazo para obtener beneficios. Así que acá soy de ese tipo de que me gusta operar con las velas de 1 minuto en vencimiento de 1 minuto, porque realmente necesito ganarlo en corto tiempo. Así que acá voy a esperar acá 1 hora o tal vez un día, así que a veces lo hago. Así que utilizo acá este tipo de ajustes que puedo ver de este tipo de situación. Los indicadores me están mostrando que el RSI me muestra la línea que va un poco hacia abajo. De este momento que la situación ha cambiado, va directo hacia adelante, quizás vuelva a subir y toque el nivel de 70. La línea de las bandas de Bollinger también suenan acá, se confían en los movimientos al alza, pero al mismo tiempo está cerrado. De nuevo acá voy subiendo una situación que no es realmente cierta, pero en este momento veo el corredor que se está cerrando. Será buena señal para nosotros un poco más tarde. Así que una buena situación con mi caja de inversión, esta vez serán $100. Por supuesto, permíteme comprobarlo con la situación en los verdes. Así que chicos, vamos bien, ya tengo casi $200 en mi cuenta y estoy muy satisfecha de cómo hemos venido avanzando, porque era una situación bastante arriesgada, como les comenté, hubo las dojis acá, como lo ves, una situación que ha cambiado muy lentamente. Y también el RSI me estaba mostrando que la línea estaba subiendo. Así que llegué justo aquí. Tengo mis ganancias, así que estoy muy feliz. Pasemos ahora al siguiente par de divisas. Los operadores utilizan los datos técnicos para tomar decisiones informadas y estar pendiente de los activos de los cuales se va a negociar. Entrar o salir en las posiciones y cuánto invertir. El comercio puede llevarse a cabo a través de métodos tradicionales, como a través de una cuenta de corretaje o a través de métodos modernos, como a través de plataformas en línea. Así que era bastante fácil para utilizarlo con las plataformas en línea. Mi favorito es Quotex, en esta que estamos trabajando, porque acá estamos contigo. Así que aquí voy a aprender sobre esto y puedes ir, si quieres aprender más, a mi canal de Telegram, donde comparto señales totalmente gratuitas para tus beneficios. Ahora, vamos a seguir acá en nuestro gráfico. Vamos a seguir analizando los próximos pasos que vamos a seguir en esta sesión. Un gráfico de acogida. Será nuestra situación actual. RSI me muestra la línea que va a tocar el nivel de 30. Después de este cierre del corredor, vemos acá que el precio comenzó a caer. Así que aquí no estoy muy segura porque, como ves, ahora mismo la situación no es realmente segura. Quiero probarme a mí misma en ella. Así que vamos a nuestra caja de inversión. Esta vez serán 190 en mi cuenta y vamos a seguir con los rojos. Así que con mis conocimientos en el trading de opciones binarias, más estas combinaciones de indicadores de bandas de Bollinger y RSI, como te he mencionado, estamos obteniendo 300, un poquito más, ahora mismo acá. Y voy ahora con buenas señales. Vamos a continuar.
Y será este el secreto de estas buenas combinaciones. Vamos al siguiente par de divisas. ¿Ves acá que puedo ganar con esta situación mientras veo todo el gráfico? Quiero hablarte un poco sobre estas opciones binarias, pero por otro lado, seguimos con que son un enfoque en dirección a la negociación. Son un tipo de opciones financieras en dirección de movimientos del precio de un activo de un plazo de tiempo predeterminado. Eso es. Las operaciones colocarán opciones de compra si cree que el precio subirá y una opción de venta si cree que el precio bajará. Así que esas son las predicciones correctas. Es bueno tener siempre estos conceptos en fijo. Así que esto me ofrece un perfil fijo de riesgo y recompensa. Acá fácil de entender y negociar. En tales palabras, usted puede obtener beneficios que va a ser más fácil solo tocando el botón de llamada. Así que aquí ponemos llamada o simplemente el botón de pulsar, de opcionar, de poner. Y acá vamos a adquirir un sentido de comercio. Hay que tener una cierta experiencia y te digo que va a ser muy buena experiencia porque la forma habitual es perder y perder beneficios, ¿verdad que sí? Y esta vez se va a ganar muchos beneficios y perderlos de nuevo. Así que acá es necesario ver y hacer frente a algunos problemas en el camino durante el buen comercio. Así que usted puede ganar experiencia, que eso es fundamental en cuanto al sentido de las negociaciones. Y eso te devolverá el doble. Vamos a ver ahora qué puedo utilizar en los conocimientos del trading, en los míos, mis conocimientos y en las opciones binarias. También me muestran los indicadores, así que acá como ves, 3 líneas de bandas de Bollinger, como ves. Tal vez acá el corredor de cierre después de unos minutos. El RSI me está mostrando la línea que va en línea recta. Pero en el último minuto acaba de tocar un poco el 30. Ahora mismo la situación creo que irá un poco hacia arriba, tal vez. Así que aquí, como ves, el corredor se está cerrando. Y después de la situación cambiará en alguna dirección. Y ahora mismo no estoy tan segura. Así que creo que dejaré esta situación. Y vamos a la primera. Tal vez la situación ha cambiado. Y sí, cambió en este momento. Quiero cambiarlo esta vez a 340. Esa será mi nueva inversión. Así que vamos a comprobarlos. Eso estuvo bastante guay. ¿Y qué puedo decir con esa situación? Aquí hay un pequeño problema técnico, pero podemos seguir con nuestros objetivos porque los alcanzamos. Tengo acá $600 y vamos al primer par de divisas. Eso estuvo muy bueno en nuestro periodo de tiempo. Vemos acá nuestra situación. Seguimos con el primer par, vamos a seguir trabajando con él y tanto el trading como las opciones binarias requieren que los operadores tengan un sólido conocimiento en cuanto a los mercados y a todos estos términos en los que operamos. El análisis técnico fundamental se considera para estudiar factores económicos, comunidades de prensa, estados financieros, predecir la dirección del futuro del precio de un activo, análisis técnico. Utilizamos patrones históricos de precios, indicadores, tendencias para tomar decisiones comerciales. Tenemos que analizar cada vez el gráfico de lo que está pasando en las últimas horas. Es bastante útil para los operadores
para tomar algunas decisiones, porque acá se puede ver una situación que puede repetirse o tal vez tener buenas señales de acuerdo a nuestras situaciones actual. Así que seguimos acá. Ahora mismo el RSI me está mostrando la línea que está bajando un poco. Vemos la situación acá, cómo está temblando, y esto está subiendo un poco. El corredor con las bandas de Bollinger se va a cerrar, pero ahora mismo la situación como la veis, se está cambiando. Y acá hay muchas ganas de poner a prueba esta situación. Vamos a ver qué podemos sacar. Voy a cambiar mi inversión a 600, mi caja, y tal vez 620, todo incluso uno para mi suerte. Ves acá que comienza a ser un poco somnoliento. No me agrada mucho. Pasemos al segundo par de divisas. Vamos a evaluar este segundo par. Aquí que vemos realmente una buena manera para hacer una operación como un trader profesional. Realmente quiero probarme a mí misma con este tipo de situaciones. Vamos ahora esta vez con 620 con rojos. Así que era una situación bastante arriesgada. Como ves, el gráfico no era lo bastante rentable para nosotros, pero tenía muchas ganas de intentarlo y de probarme. Acá tengo $1000. No recomiendo este tipo de situaciones para los principiantes porque es bastante complejo entrar y analizar, predecir las decisiones correctas y así, el movimiento correcto. Solo tuve, vamos a decir, una buena racha. Una situación acá con el que RSI estaba yendo derecho, pero en tiempo donde iba el trader se fue para abajo, donde iba el manejo. Movimiento de la línea que iba hacia abajo. Así que creo que es hora de pasar al siguiente par de divisa. ¿Qué podemos hacer acá? Pues obtener más beneficios, claramente. Vamos a ver el gráfico completo. Sí, acá lo recuerdo, después del cierre del corredor de las bandas de Bollinger. Yo creo que después de este corredor las bandas subirán. Aquí, esta vez no realmente rápido, pero en pocos minutos creo que veremos otro tipo de panorama. Ahora mismo la situación vuelve a ser bastante somnolienta. Vemos acá porque no volveré a hacer operaciones peligrosas. Así que vamos a ver otras señales buenas y que sean más claras para nosotros. ¿Qué vemos por acá? Por lo tanto, acá estamos teniendo otros movimientos. Esta vez son movimientos con los toros. Así es. Vemos por acá. Ahora mismo tenemos un tipo de situación que está cambiando después de estas 3 velas. Déjame comprobarlo. Me permito comprobar este tipo de situación con 1100. Vamos con los verdes. Como lo ves, fue una buena señal de las bandas de Bollinger porque vi la línea roja de este corredor que estaba subiendo y fue una especie de buena señal para mí. Estoy teniendo ya $2000 y esto me gusta mucho. Estoy muy satisfecha de lo que hemos logrado hoy. Era una especie de señal buena, pero realmente cierta. No era realmente cierta por el RSI. Así que fue un buen ejemplo para analizarlo. Y el RSI me estaba mostrando acá que la señal no era tan cierta. Así que no era muy claro para nosotros, por eso no confiaba en la combinación
de ese indicador y no me arrepiento. Pasemos al siguiente par. Así que quiero hablarles un poco sobre este tema. Aquí es muy importante recordar que tanto el comercio y las opciones binarias llevan un riesgo inherente. Así que eso es bueno tenerlo en cuenta. Los mercados pueden ser volátiles y los precios pueden cambiar rápidamente. Eso puede hacer posible perder el capital invertido. Operaciones enfocadas en la disciplina, gestión del riesgo y mantener las posiciones para proteger las pérdidas significativas. Acá es bueno tener estos términos en claro y ser muy cuidadoso de los siguientes movimientos. Vamos aquí a cambiar. Quiero cambiar mi caja de inversión. Esta vez serán con $2,000 y directamente déjame comprobar esta situación con los rojos. Así que vamos. Así que chicos, era bastante simple, una situación estupenda. Estaba acá esperando el tipo de situación, como lo ves, bastante sencillo con las bandas de Bollinger que nos estaban mostrando el tipo de la situación de las tres líneas que iban hacia abajo. Y también el RSI en la línea de la zona de sobreventa. Bastante buena la señal para mí, así que voy a ir con el siguiente par de divisas. Será nuestro siguiente paso a la última y voy a ganar más beneficios. La educación y la práctica son la clave del éxito en el comercio de las opciones binarias. Recursos educativos en línea como cursos, seminarios web, foros, para que ustedes puedan aprender y convertirse en profesionales experimentados. Cuentas demos también les permite practicar en todas sus operaciones con buenas estrategias en cuanto al entorno libre de riesgos. Así que antes de comprometerse con dinero real, tengan eso en cuenta. Acá estoy trabajando en primer lugar para desarrollar estrategias rentables de un 99%. Y puedo ir utilizando cuentas demo, es lo que yo siempre les recomiendo. También en Quotex pueden tener ese tipo de características. Así que vamos a continuar acá, retomemos. Vamos con nuestro gráfico y vamos con algo bastante volátil. En general un movimiento bajista en este momento. Así que permíteme cambiar mi inversión, mi caja. Esta vez serán $3,000. Así que voy a comprobar esta situación. Esta vez serán con los rojos. Vamos. Vuelvo a obtener buenos beneficios. Bastante sencillo, chicos, entrar con las bandas de Bollinger y el RSI. Acá me están mostrando las señales bastante claras y precisas. Así que acá puedo ir con una buena manera de operar para obtener más beneficios. $6,000 acá. Realmente quiero hacer este último intercambio. Así que vamos a estar atentos. Necesito acá comprobar mis pares con una situación más rentable. Y eso me gusta. Ahora pasemos a la segunda. Creo que dejaré acá los $3,000. Y me quedaré acá un momento. Quiero seguir analizando. Acá en esta posición dejo los 3,000. Y acá ves esta situación que cambió en nuestros ojos. El RSI está subiendo. Ahora mismo voy a tocar el nivel de 30. Lo va a tocar. El corredor de las bandas de Bollinger se está cerrando. Y eso significa que la situación cambiará después de algunos minutos. Así que realmente no soy fan de esta situación que estamos presenciando. Vamos al siguiente par de divisas. No estoy muy segura acerca de esto también. No me gusta acá.
que tengamos el 71% de pago. Así que acá vamos a la cuarta entonces. También la quinta. Así que tenemos acá este ganador. Y sí, 3.000 en mi cuenta. Vamos a comprobarlos con la opción de venta. Vamos. Fue una situación bastante arriesgada, así que tuvimos el reembolso de esta situación. Buena señal para cambiar nuestra ubicación en mi opción. ¿Qué os parece? Acá, a veces sucede que no es necesario estar triste por ello, porque no perdiste tu beneficio. Voy acá a probarlo de nuevo. Vamos a hacer otro intento con el próximo par de divisa. Así que me voy a permitir esta vez con la misma situación. Continuamos con la opción de venta. Así que chicos, 8.000 en mi cuenta. Estoy realmente satisfecha y contenta de este buen resultado con el comercio en las opciones binarias. Buenas oportunidades, buenos beneficios, buenos valores. Acá requiere un conocimiento sólido de los mercados, disciplina, habilidades, las prácticas adecuadas también para alcanzar buenos éxitos en los métodos de inversión. Así que acá, a mí me encantó esta sesión, espero que a ti te haya gustado también. En el comercio de opciones binarias, con buenas señales, así como esta, y también tengo más señales en mi canal de Telegram. Te invito a que formes parte de nuestra comunidad, te deseo buena suerte y te veo en la próxima.